Hoy, en esta segunda parte de la conferencia de noticias número 399, vamos a seguir centrándonos en las noticias que tienen que ver sobre todo con Vaticano, con Israel, con el tercer templo de Jerusalén también, pero eso sí, entre otras, ovnis, el lado oscuro, algo que ha pasado recientemente en Argentina y que, vaya, cuestión de milagros. Y las noticias que han acontecido entre ayer y hoy, que vale la pena poner también. Vamos a empezar. Pues la primera de las noticias, volvemos con la creación de Dios y volvemos con algo del universo. Una imagen preciosa. El telescopio Hubble capta el fascinante remanente de una supernova, esto es lo que nos cuentan. Pero ya veis qué imagen tan preciosa. Una vez más, desde luego, quien no quiera estar por la eternidad y disfrutando de lo que Dios ha hecho también en el universo, en fin, vaya problema debe tener. Sigamos. Crisis. Ahora pasamos, ya veis, de una cosa tan celestial a una tan terrenal y no para bueno. El Banco Central Europeo avisa de una nueva subida de los tipos de interés. Todavía queda camino por recorrer, o sea que aún subirán. No falla, más crisis. Y atención a esta noticia de Latinoamérica, concretamente de Argentina. Mirad. La Virgen llora sangre en Argentina, obispo pide mucha prudencia. Y aquí tenéis la imagen de la Inmaculada Concepción que aseguran que llora sangre en Santiago del Estero. Los habitantes de Vinará, un pequeño pueblo al interior de Santiago del Estero, viven un tiempo de conmoción y aseguran que la imagen de la Inmaculada Concepción que se encuentra en la capilla local llora sangre. Además, muchos atribuyen curaciones a su intercesión, pero el obispo local pide prudencia. El fenómeno habría ocurrido 14 veces durante este año 2022. La primera se habría dado el 26 de marzo, según contaron pobladores a Infobae. Sin embargo, ya habría ocurrido en tiempos de la fundación de la capilla. La imagen de la Virgen fue llevada a Vinará en 1973 por el sacerdote estadounidense Esteban Crisada, cuando se construyó la capilla con el esfuerzo de la gente del lugar. Mónica Pediconi, habitante de Vinará, dijo a Infobae que apenas pasaron 3 días, ella empezó a llorar. La vieron el padre Esteban, la hermana Santina y otro sacerdote. En ese momento decidieron no dar razón de lo ocurrido. 50 años más tarde, la imagen habría vuelto a llorar. Así lo relató Mónica. El 26 de marzo de 2022 lloró gotas que caían en su cara. El 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, por la tarde la vieron 7 niños de la catequesis. Curioso que fuera un 13 y además con niños también. ¿Os recuerda algo esto, no?, de la Virgen de Fátima. Tras lo cual lo sucedido llegó a los medios. El 26 de junio la Virgen lloró durante 9 días consecutivos. Un periodista de la provincia relató: yo estaba cubriendo la procesión en Termas de Río Hondo cuando sacaron a la Virgen junto a otra imagen. De repente experimenté algo en el cuerpo, algo muy grande por dentro. Levanté la mirada y vi el rostro pálido de la Virgen y noté que lloraba. Mónica también recordó distintas ocasiones en las que se produjeron manifestaciones en el cielo, al tiempo que la Virgen lloraba. Un arco iris sin lluvia, nubes con la silueta de la Virgen y rayos de sol que se posaban sobre la imagen. Varios testigos refirieron que durante la procesión la Virgen lloró ante muchas personas y también en la capilla. A la intercesión de la Virgen de Vinará
Se le atribuye la curación de una niña de la comunidad llamada Olivia, a quien hace un año le diagnosticaron cáncer de retina. Su abuela recogió las lágrimas que caían de la imagen de la Virgen y las puso en el ojo de la nena. Desde ese momento, aseguran, empezó a evolucionar mejor. Ella superó todo gracias a mi virgencita querida, afirmó su abuela Infobae. Hasta aquí el relato de mucha gente, ya lo veis. Pero, ¿qué sucede? El pedido del obispo es mucha prudencia. El obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic, se refirió al fenómeno. Prefiero esperar un poco más y ver cómo siguen los acontecimientos. En ningún momento me llegó nada de esto, por lo que de momento no puedo emitir ningún juicio, dijo. Asimismo, pidió tomar el tema con pinzas y mucha prudencia, informó el Liberal Medio de Santiago del Estero. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y en su momento enviaré gente para que haga un estudio serio para ver de qué se trata, anticipó el prelado. Sobre un presunto milagro obrado por la Virgen, Monseñor Bocalic reconoció que, cuando aparecen este tipo de fenómenos, es común que se comience a hablar de milagros, pero reiteró que se trata de algo muy serio en lo que no se pueden emitir opiniones ligeras. Por lo que he visto, la cosa está muy dividida también en esa comunidad. Estos fenómenos hay que tomarlos con mucha serenidad, con sabiduría y mucha prudencia, sostuvo. No podemos emitir juicios ligeros. Este sería un fenómeno muy especial y tenemos que ir viendo despacio cómo se dan los acontecimientos, resaltó. Como Iglesia, manifestó, vamos a esperar para emitir una versión oficial. Escucharemos y veremos cómo se dan los acontecimientos. Bien, pues imaginaos que les da por querer investigar a fondo esto y que se demuestre que realmente es así. ¿Os dais cuenta ya, con todo lo que se ha movido, cómo la gente ante los sentidos, una vez más, se saltan el mandamiento de las imágenes, les va a importar un real bledo, porque ya en el catecismo no está, y encima lo verán como un acto milagroso de la Virgen? Por tanto, qué fácil es para Satanás embaucar a la gente cuando no estudia la palabra de Dios por sí mismos en oración. Qué fácil lo tiene. Eso sí, por su lado, este señor dice que la Iglesia con esto va con mucho cuidado y hasta que no se analice todo bien, pues no se pueden pronunciar al respecto. Pero el revuelo ya está hecho, ¿eh? En fin, que Satanás no va a parar, eso seguro. Y si por esto ya se ponen así, imaginaos cuando suceda algo aún mucho más contundente. Dicen que además va acompañado de fenómenos en el cielo, ya habéis visto qué descripciones dan de los hechos que han llegado a acontecer. Por tanto, una vez más, cuando Satanás actúe de lleno, ¿quién no va a caer? Pues solo los que estén firmes en el conocimiento de la sana doctrina, la verdad, tal cual está en la palabra de Dios, en la Biblia, son los únicos que no caerán. El resto, ya os lo podéis imaginar. Y sí, una vez más, y el que quiere estar firme, mire que no caiga, dice el texto bíblico, porque desde luego, como demos crédito a los sentidos en algún momento, pisotearemos la palabra de Dios, porque los fenómenos van a ser de tal magnitud que Satanás engañará, si fuere posible, aún a los mismos elegidos. Bien, pues sigamos. Desgracias. Qatar reconoce la muerte de entre 400 y 500 obreros emigrantes. Esto mientras se preparaban los terrenos de juego, los estadios. Se les ha acusado de que no es esa cantidad, sino que son unos, bueno, algunos hablan de 4.000 y pico, 5.000 y pico de personas muertas. La verdad es que aunque solo fueran 400 o 500, son muchos. En fin, esto es lo que hay, ya veis qué panorama. Y más cosas, deslizamientos de tierras. Un deslizamiento de tierra arrastra 10 coches y 5 camiones en Brasil. Y bueno, mirad, los equipos de bomberos han localizado un cuerpo y a una persona con vida que ha sido trasladada al hospital, pero aún hay desaparecidos. Sigamos con más cosas, lluvias e inundaciones, y mirad dónde hemos de ir, si Dios quiere, la semana que viene. Servicios de emergencia de Arabia Saudita luchan para reducir el impacto de severas inundaciones.
Los servicios de emergencia de Arabia Saudita buscan aliviar las consecuencias de las graves inundaciones que azotan el país desde la semana pasada. En la Meca se reportaron retrasos de decenas de vuelos en el aeropuerto local, cierres de las escuelas y bloqueos de carreteras. Según el Centro Nacional de Meteorología, las precipitaciones del pasado jueves en la región sur de Jeddah fueron las más intensas jamás registradas. Anteriormente, las autoridades anunciaron la muerte de 2 personas. Pues que Dios nos ayude a llegar con bien allí, si es su voluntad, y que podamos hacer todas las filmaciones necesarias en el monte Sinaí y por los alrededores para seguir mostrando la verdad de lo que Ron Wyatt encontró, gracias a Dios, y que tantos están documentando ya, pero que, si Dios quiere, aún podremos mostrar algo más y hablar de algo muy en concreto que hay en esa zona. Por eso os pedimos oraciones, porque si es la voluntad de Dios podamos ir allí y cumplir con el cometido para que sirva para el bien de muchos. Sigamos. En Asia, concretamente en Irán, un general iraní afirma que más de 300 personas han muerto en las protestas. Y ya sabéis que culpan Estados Unidos e Israel de esas protestas. Tema de control. El país que emitió el primer billete en Europa podría acabar con el efectivo en cuestión de meses. Suecia va camino de ser un país totalmente digital en 2023, dicen desde Deutsche Bank. Todo hace indicar que el próximo año las transacciones en efectivo serán historia. Suecia fue el primer país dentro de Europa en emitir billetes para pagos. Pues ya veis, el año que viene puede ser que ya las monedas, los billetitos, desaparezcan. Todo transacción electrónica. Y ya sabéis que si esto ya va sucediendo allí, rápidamente se irá extendiendo por el resto de países. El control va a ser total y la comodidad es a lo que lleva y muchos no se dan ni cuenta. Pero en fin, ya sabéis, para que se cumpla cierta profecía al final, todo esto debe ser un hecho. Nuevo orden mundial. Erdogan afirma que Turquía debe estar en el centro del nuevo orden mundial. El mandatario destacó que los adversarios de Turquía no podrán detenerlo en el desarrollo del país. Qué interesante, ¿eh? Turquía, del cual hemos hablado ya tanto y que se muestra tanto sobre este país en las profecías. Y quieren estar en el centro ¿de qué? Del nuevo orden mundial. Si no sabéis de qué va esto, una vez más os remito. Mirad la conferencia número 1 presentada en 2006 de la serie El Gran Engaño. Veréis que ya estuvimos hablando de qué era esto del nuevo orden mundial. Y Turquía puesta allí de lleno. Sigamos. Ahora videojuegos. ¿Veis esta imagen? ¿Qué es esto? Pues I Am Jesus Christ, el videojuego de simulación que te mete en la piel de Jesucristo y te permite caminar por el agua o curar enfermos. Sí, todo un videojuego dedicado a que tú eres Jesús y que vas haciendo milagros y vas haciendo las 1001 cosas y ves las reacciones de los demás, etcétera, etcétera. En fin, que tú ya te creas como Jesús. ¿Será bueno para algunos esto? Bueno, será solo bueno para fomentar que Jesús existió y que muchos chavales de hoy en día ya no saben nada de Jesús. Eso sí, pero por el resto, difícilmente va a ser algo bueno, eso seguro. Si queréis ver de qué va, aquí tenéis el tráiler. Sigamos porque aún hay muchas más noticias y esta tiene que ver con Omni y, en concreto, con un testimonio que recibí. Es un enorme placer, hermano Víctor, vivo en Guatemala. Estoy repasando uno por uno todos sus vídeos sobre puertas dimensionales. Tremenda investigación. Cada vez esto de los extraterrestres se vuelve más claro. Este tema lo vengo leyendo desde el año 99. No sabía en esa época, era una jovencita, dónde iba a parar todo eso. Con uno de mis hermanos hablábamos mucho del tema, pero él en ese tiempo era un adolescente, no lo creía. Se convirtió en piloto aviador y él seguía sin creer hasta que llegó ese día. Volaba sobre Perú e iba con su compañero y amigo, un señor de más o menos 50 años, español como usted. De pronto, de la nada, enfrente de ellos les aparece una nave como color plata con muchas luces y parecía que iba a estrellarse contra ellos. Su velocidad parecía fuera de este mundo. Ellos que iban con piloto automático, al ver esa cosa se turbaron y mi hermano recordó lo que tanto habíamos hablado.
Se comunicó con la torre de control aéreo. Sin embargo, le dijeron que no había ningún avión volando en su misma dirección, y a ellos tampoco les aparecía en el radar del avión lo que eso fuera. Él dice que fueron segundos, que los sintieron eternos. Esa cosa, lo que fuera, justo cuando parecía inevitable el choque, subió y pasó por encima de ellos. No podían creerlo, era algo extraño que viajaba a velocidades extremas. Pasó y siguieron viendo la enorme luz, y de pronto, ups, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Fue una difícil experiencia. Así que sus temas de investigación suya y de su equipo son una enorme bendición. Dios le bendiga y gracias por responder. Y esto me lo envió Maggi. Y desde luego le doy las gracias porque después de haber presentado tantos temas en puertas dimensionales, muchos tienen que ver con OVNI, pero muchos otros no, pero que al final todo va unido, ya sabéis el porqué. Desde luego es para poder mostrarlo. Un testimonio de un hecho que aconteció y vivido muy de cerca, ya veis. Por tanto, ¿aún creéis que Satanás no va a hacer nada de aquí a un tiempo al respecto? Vaya que se lo va a hacer. Y si los que vieron esto antes no lo veían claro y ahora ya se dan cuenta de que esto es cierto, ¿qué creéis que va a pasar cuando Satanás haga una manifestación poderosa al respecto? Que el mundo entero va a creer en algo, no en lo acertado, pero en algo sí. Y Satanás qué bien lo tiene para seguir engañando. Fijaos, hemos visto antes una virgen que llora sangre, con milagritos, esto, sentidos, todo es por los sentidos. Una vez más, o aferrados a la palabra de Dios estamos, o ya sabéis lo que nos espera. Confusión, perdición. Una noticia sobre el lado oscuro. El asesino ruso en serie de Alicante, en España, no tenía relación con las víctimas y hablaba consigo mismo a dos voces. El hombre se encuentra en un hospital psiquiátrico de Rusia por otro asesinato cometido en dicho país. En fin, hablaba consigo mismo a dos voces. ¿Esto es locura solo o es algo más? Una vez más, la gente no quiere creer en endemoniados, lo ven en las películas y se ríen de eso, les hacen uyuyu, un miedo, sí, terror, pero es película. Pero estas cosas pasan de verdad. Y cada vez habrá más, porque cada vez la gente se aleja más de Dios. Normal. ¿Qué va a pasar? Pues si el Espíritu Santo no controla, alguien controla. Y ese son espíritus de demonios. Y hablando de esos temas, mira, hablamos de Vaticano. Ecumenismo. Bartolomé I con el Papa para una fecha común de Pascua entre católicos y ortodoxos. Interesante, ¿eh? Católicos y ortodoxos buscando el qué, tener ya una fecha común para la Pascua. Ya sabéis que unos lo hacen en unos días y ellos, los otros, en otro. Ahora esto ya lo quieren unificar, un paso más hacia el ecumenismo. El patriarca ecuménico ortodoxo habla del objetivo compartido con Francisco que se debe alcanzar 17 siglos después del concilio de Nicea en 325. Sobre la guerra en Ucrania reitera, no puede haber paz sin justicia. Han pasado muchos años, pero esos años se van a ir al traste en nada, porque el ecumenismo se está buscando de todas. Y ya veis, el paso lo da ¿quién? El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I. Pero esto no es todo, veremos más. Grec en India, una iglesia viva en diálogo con hindúes y musulmanes. Sí, se busca ecumenismo interreligioso, no solo entre cristianos. El secretario general del Sínodo hace un balance de su reciente viaje a Bangalore, donde se reunió con los obispos de la India en sesión plenaria y con las comunidades locales, incluidas las de otras religiones. He vuelto enriquecido. Van a por todas. Y mirad, el Papa Francisco pide que desde 2025 todos los cristianos celebren la Pascua el mismo día. ¿Y aquí con quién está? ¿Es Bartolomé I? No. Es Mar Aba III. ¿Y quién es? Pues mirad, el Papa Francisco recibió esta mañana en el Vaticano a Mar Aba III, católicos patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, a quien manifestó su deseo de encontrar una fecha común para que los cristianos celebren juntos la Pascua.
En la audiencia que tuvo lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco señaló que 2025 es un año importante. Celebraremos el aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. ¿Ecuménico? Pues ya podéis ver. 2025, ¿qué será? Ecumenismo a saco. Pero también es importante porque celebraremos la Pascua en la misma fecha, señaló el Santo Padre. Y lo está afirmando, ¿eh? ¿Os habéis fijado en la frase como lo dice? Pero también es importante porque celebraremos, o sea, sí o sí, la Pascua en la misma fecha. Así pues, tengamos el valor de acabar con esta división que a veces hace reír. ¿Cuándo resucitará tu Cristo? La señal a dar es un solo Cristo para todos nosotros, pidió el Papa. Lástima que sea todo en base no al auténtico Cristo, ¿eh? Imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por el Cristo. ¿Cómo va a caer todo el mundo si ya estarán en pleno comunismo? En este sentido, invitó a ser valientes y busquemos juntos. Yo estoy dispuesto, pero no yo. La Iglesia Católica está dispuesta a seguir lo que dijo San Pablo VI. Además, les animó a decidir una fecha que luego la Iglesia Católica aceptará. También me atrevo a expresar un sueño, que la separación con la querida Iglesia siria de Oriente, la primera duradera en la historia de la Iglesia, sea también, si Dios quiere, la primera en resolverse, dijo el Papa. Más tarde explicó que el clero y los fieles de nuestras iglesias tratan de ofrecer un testimonio común del Evangelio de Cristo en condiciones difíciles y ya experimentan una comunión casi total en muchos lugares. Pues ya veis, ¿quién dice que van a ser los primeros? La Iglesia siria de Oriente. Y esa comunión ya está en muchos lugares. Esto es cierto, continuó el Santo Padre, y esta situación es un signo de los tiempos. Vaya, o sea, una señal profética, quiere decir. Una fuerte llamada para que recemos y trabajemos intensamente para preparar el tan esperado día en que podamos celebrar juntos la Eucaristía, la Santa Curbana, en el mismo altar. La Eucaristía, la misa, todos juntos de nuevo otra vez. Ecumenismo ya pactado para una fecha. Para el Papa Francisco, esto supondría la realización de la unidad de nuestras iglesias, una unidad que no es ni absorción ni fusión, sino comunión fraterna en la verdad y el amor. Fratelli tutti, vamos. Qué bien trabajan y cómo se va preparando todo para que cuando estén unidos pueda surgir la ley dominical. Ahí dice que será con unos cuantos, pero no aún con todos. El ecumenismo aún tendrá un poquito más de trabajo, pero ya prácticamente lo tendrán todo más que listo. Por tanto, si alguien nos dice que la ley dominical va a salir este año ya o el que viene, que no diga tonterías o no lo creáis, porque esto no cuadra precisamente con lo que ellos llaman el signo de los tiempos, las señales de los tiempos. Porque no va por aquí aún. Todo está en proceso aún, sí, pero aún no se ha dado. En fin, cuidado con quién escucháis. A partir de esto, siguen diciendo, por su parte, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales del mundo, el patriarca Bartolomé de Constantinopla, también ha confirmado su apoyo a la búsqueda de una fecha común para celebrar la Pascua, como hemos visto antes. Según informó Vatican News, el patriarca es partidario de que esa fecha común se fije para el año 2025, que marcará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Anteriormente, el arzobispo ortodoxo Job Hecha de Telmesos también sugirió que 2025 sería un buen año para introducir una reforma del calendario. Vaya, ya están todos, Dos calendarios. Como un poco de información, para quien no lo sepa, nos aclaran esto. El primer concilio de Nicea del año 325 decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la luna llena del comienzo de la primavera, por lo que la fecha más temprana posible para la Pascua es el 22 de marzo y la más tardía, el 25 de abril. En la actualidad, los cristianos ortodoxos utilizan el calendario juliano para calcular la fecha de la Pascua en lugar del calendario gregoriano, que se introdujo en 1582 y se utiliza en la mayor parte del mundo. El calendario juliano
calcula un año ligeramente más largo y actualmente lleva 13 días de retraso con respecto al calendario gregoriano. Durante su audiencia con Mar Abba III, el Santo Padre también recordó que el inmenso sufrimiento y el testimonio de numerosos mártires. Por desgracia, Oriente Medio sigue herido por tanta violencia, inestabilidad e inseguridad, y muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe han tenido que abandonar sus tierras, lamentó el Papa a continuación. Frente a esta situación, el Papa Francisco hizo un llamamiento para que los cristianos de Oriente Medio puedan disfrutar de sus derechos, en particular la libertad religiosa y la plena ciudadanía. Una vez más, el papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia, cuando interesa, sí. Una vez tengan el poder, olvidarte has de eso, porque volverá lo de antaño. Y para conseguir ese poder pleno, necesita este ecumenismo. Y que pronto se va a dar todo. Bien, aún hay más, mirad. Era este 22 de noviembre. El Papa Francisco recibió a una delegación del Congreso Judío Mundial en una audiencia histórica. El presidente del WJC, Ronald S. Lauder, anunció junto al pontífice el lanzamiento de la iniciativa Quisreinu, nuestro vínculo. Y aquí los tenéis. A la luz del patrimonio que compartimos, consideremos el presente como un desafío que nos une, como un incentivo para actuar juntos. Con estas palabras, el Papa Francisco dio la bienvenida el martes al lanzamiento de una iniciativa histórica del Congreso Judío Mundial, conocida como Quisreinu, en hebreo, nuestro vínculo, destinada a fortalecer los lazos judeo-católicos en todo el mundo. Nuestras dos comunidades de fe tienen encomendada la tarea de trabajar para que el mundo sea más fraterno, Fratelli Tutti una vez más, combatiendo las formas de desigualdad y promoviendo una mayor justicia, para que la paz no se quede en una promesa de otro mundo, sino que se convierta en una realidad del presente en nuestro mundo, agregó. Los líderes de las comunidades judías de más de 50 países, que fueron recibidos por el Sumo Pontífice el martes en el Palacio Apostólico, se reunieron para un encuentro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, el primer evento formal realizado por una organización judía en el Vaticano desde la fundación de la Iglesia Católica. Impresionante, ¿eh? Luego, además, se sirvió comida kosher, o sea, sagrada, santa. La iniciativa Quisreinu, una vez completada, actuará como respuesta de la comunidad judía a la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que en 1965 revolucionó la relación entre la Iglesia Católica Romana y el pueblo judío. Y fijaos lo interesante, ¿eh? La comida que se ofrece es kosher, es de alimentos declarados puros, no inmundos en la Biblia, ¿eh? Y eso, pues, todos juntitos. Cuando el Vaticano, eso, ya veis, no tiene ningún problema en comer una gamba o comer un jamón, ¿eh? Pues aquí se han ceñido a lo mismo. Qué interesante, después de tantos años, y mira, ahora la declaración Nostra Aetate está dando frutos de lleno. Sí, esa declaración de unir o de suavizar los problemas con los judíos por parte de la Iglesia Católica. Y si miramos atrás en la historia, una comunión así no había existido nunca manifestadamente, públicamente, nunca, nunca. Y aquí los tenéis. En serio, quien no esté atentos a las señales de los tiempos, va perdido. Y la profecía se debe cumplir. Ellos también lo ven como una cuestión profética, porque hablan de Juan 17 en estos términos, falseando el amor entre los hermanos, todos unidos con este ecumenismo que para nada es lo que Dios quiere, porque no está basado en la verdad. Pero Satanás, esos plagios, le van muy bien para conseguir sus fines. Y la mayor parte de gente cayendo de lleno en todo esto. Qué triste. El presidente del WJC, Ronald S. Lauder, afirmó en su discurso en el Salón del Sínodo del Vaticano: quienes nos reunimos hoy aquí estamos ansiosos por promover nuestro vínculo con la Iglesia Católica. ¡Qué palabras! Hoy lanzamos el proceso de Quisreinu, que refuerza el futuro común de nuestros dos pueblos y presenta una nueva etapa en el vínculo católico-judío.
Lauder también expresó su gratitud a la Iglesia Católica durante una época de creciente odio a los judíos en todo el mundo. No lo ignoramos, no olvidamos, pero miramos hacia adelante juntos. Y qué mejor que todos los hijos de Dios vivan juntos en paz, armonía y en la casa del Señor para siempre, agregó. ¿En la casa del Señor para siempre? ¿En qué casa? ¿En el Vaticano? ¿En el tercer templo de Jerusalén que quieren levantar? ¿O en el tercer templo de Jerusalén que pasará a ser la casa del Vaticano allí, cuando se vaya de Roma? ¿Cómo se va preparando todo? Por su parte, el cardenal Kurt Koch, jefe del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, afirmó: con nuestro patrimonio compartido, tenemos la responsabilidad común de trabajar juntos por el bien de la humanidad, refutando el antisemitismo y las actitudes anticatólicas y anticristianas, así como todo tipo de discriminación, para trabajar por la justicia, la solidaridad y la paz, para difundir la compasión y la misericordia en un mundo a menudo frío y despiadado. Qué bien suena todo este ecumenismo, ¿verdad? Pero no está basado en la verdad, por tanto, ¿de qué va a servir? Sencillamente de trampa perfecta para que caigan cuantos más sea posible para Satanás allí. Claro que todos los demás queremos justicia, solidaridad, paz, pero cuando dices la verdad en la palabra de Dios, todo eso salta por los aires. Qué lástima. ¿Tema para homosexualidad? Pues mirad, controvertido jesuita James Martin agradece encuentro con el Papa en el Vaticano. Sí, mirad que ha sido recriminado este jesuita por su postura a favor de la homosexualidad en la Iglesia Católica. Pues el Papa Francisco le da el beneplácito y súper felices los dos, ¿eh? Fijaos lo que llega a decir. Sin embargo, en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter, el padre James Martin escribió que se sintió profundamente agradecido por encontrarme con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico esta mañana durante 45 minutos. Además, el jesuita estadounidense señaló que hablaron de las alegrías y las esperanzas, las penas y las angustias de los católicos LGBTQ, y añadió que fue un encuentro cálido, inspirador y alentador que nunca olvidaré. Católicos LGBTQ. Es impresionante, ¿eh? Por tanto, no me extraña que haya católicos que critiquen al Papa Francisco porque está jugando una vez más a dos bandas. Qué cosas, ¿eh? En fin, sigamos. Mensaje papal. El Papa dice: no se dejen engañar por falsos mesías y den testimonio. Era el 13 de noviembre cuando aparecía esto. Y mirad que llega a decir: estad atentos a sus palabras. En la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco, junto a los pobres en la Basílica Vaticana, invita a no dejarse engañar por magos y horóscopos, por profetas del desastre y populismos, a no dejarse vencer por la sordera interior y escuchar el grito sofocado de los más débiles, de los pobres, y a testimoniar el Evangelio de Jesús. ¿Ya veis todo lo que pone en un mismo saco? Magos y horóscopos, desastres y populismos, esos profetas que circulan diciendo esto. Mirad cómo fue todo. La misa de hoy en la Basílica de San Pedro tuvo como invitados de honor a los pobres. Por cierto, uno se murió precisamente bajo las columnatas de San Pedro, el Papa lo sintió mucho, pero ¿qué no saben que hay gente así allí que lo está pasando de mal? ¿Y por qué no lo recogen? Porque pueden hacerlo perfectamente. ¿A que no quieren? Ya. Vestidos de dignidad, humildes en la oración, agradecidos a Dios y también al Papa Francisco, que hace 6 años, en el Jubileo de la Misericordia de 2016, decidió abrir las puertas del grandioso Templo Vaticano con la sola intención de abrir los corazones del mundo a los más necesitados y vulnerables. Qué actos tan bonitos, ¿eh? Pero ahí quedan, en actos. Porque luego, con mucho, les regala paraguas que se han dejado la gente en el Vaticano. Es que ya es para reírse. En fin. En la Basílica Vaticana, repleta de obispos, sacerdotes y fieles, en su mayoría familias pobres, algunas personas sin techo, inmigrantes, discapacitados, acompañados por voluntarios de las Cáritas y otras asociaciones, pudieron escuchar las palabras del Santo Padre que invitaba a dejar de mirar los majestuosos y colorados mármoles y piedras del templo para ver al ser humano, que es el templo de Dios,
para que puedan leer, como pide el mismo Jesús en el Evangelio de hoy, los eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia humana, sin dejarse engañar y dando su propio testimonio. O sea, que estuviesen atentos por eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia humana, ¿eh? Eso sí, pero luego veréis a qué conclusiones llega. Por cierto, ya sabéis que aquí habla de Cáritas, y Cáritas también ha sido intervenida por el Papa Francisco, haciendo una limpieza tremenda allí, como está haciendo con Opus y como está haciendo en la Cruz, en la Orden de Malta, etcétera, etcétera. No para, ¿eh? Porque lo quiere tener todo atado y bien atado. Ya lo dijo aquí alguien en este país, y desde luego ellos lo hacen a la perfección. Eventos y dificultades, dice Francisco, que no deben alarmar o preocupar. Incluso, como dice Jesús, no se dejen engañar por suplantadores. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y revoluciones. En otras palabras, no caer en la tentación de leer los hechos más dramáticos de manera supersticiosa o catastrófica, y pensando en un supuesto fin del mundo, dejar de hacer el bien. Vaya declaraciones. O sea que olvídate de ese supuesto fin del mundo. Olvídate, porque si no, no harás el bien. ¡Qué cosas! ¡Qué absurdez! Precisamente cuando sabes cuándo vuelve Cristo y que queda tan poco, ¿no seguirás haciendo el bien? Pues aún más. Pero claro, es que todo esto se puede enfocar como superstición o catástrofe. La persona que diga esto es eso, un catastrófico. Y fijaos en qué se basa. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, o rumores de guerras, dice el texto bíblico, dice, aún no es el fin, pero es que luego añade, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso se lo salta, porque ahora estamos ya llegando a ese punto en la profecía. Ya no es solo de guerras y rumores de guerras o revoluciones, como dice él, ¿eh? Fijaos qué forma de manipular. Y aún sigue, mirad. Si pensamos de esta manera, nos dejamos guiar por el miedo. O sea, no por el amor de que Cristo vuelve y eso aún te tiene que motivar más. No, entonces tienes miedo. Y quizás luego buscamos respuestas con curiosidad morbosa en las fábulas de magos u horóscopos, que nunca faltan. Y en eso tiene razón, porque de esos hay un montón y mucha gente los sigue. O bien, confiamos en fantasiosas teorías propuestas por algún mesías de última hora, generalmente siempre derrotistas y conspirativas. Aquí no está el Espíritu del Señor. Vaya. O sea que si tú predicas y muestras con lo que está aconteciendo la relación con la profecía bíblica y demuestras que Cristo viene en 2031, tú eres un mesías de última hora, un mesías entre comillas, un derrotista y encima conspirativo. El Espíritu del Señor no está en ti. Por tanto, tú sigue haciendo la vida, eso sí, no mires horóscopos ni esas tonterías, y ya está. ¿En serio? ¿Os dais cuenta cómo está manipulando las mentes de las personas para que quieran desconocer el momento más culminante de la historia, que es la segunda venida de Jesús, con todas las señales que acontecen hasta que eso llegue? El llamado, subraya el Papa, es a no dejarse deslumbrar por curiosidades ridículas, a no dejarse engañar por el miedo, a no ceder al derrotismo, sino a aprender a leer con los ojos de la fe los acontecimientos dramáticos, las situaciones de dolor, guerras, revoluciones y calamidades, porque, como dice Jesús, todo esto no es el final. ¡Hala! Y se queda tan ancho. Desde luego, qué forma de estudiar tan mal Mateo 24, ¿eh? O los otros evangelios que dice lo mismo Jesús. Y ya hemos tratado de eso, ¿eh? Pero ya veis, a eso le llama curiosidades ridículas. Qué impresionante, qué anticristo está hecho. El discípulo del Señor no se deja atrofiar por la resignación, no cede al desaliento ni siquiera en las situaciones más difíciles,
porque su Dios es el Dios de la resurrección y de la esperanza, que siempre reanima. Con Él siempre se puede levantar la mirada, empezar de nuevo y volver a caminar. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Eso es quedar en derrotismo por decir la palabra de Dios y anunciar las profecías y ver su cumplimiento y demostrarlo continuamente? Nada que ver. Porque la consecuencia de eso es unirte más a Cristo. Y desde luego lo que dice él, evidentemente el cristiano no tiene que caer en eso, en bajarse en resignación, en desaliento, porque sabe que Cristo vuelve pronto. Pero mira por dónde, ¿eh? Cómo es capaz de girar la tortilla en un momento. Con esta perspectiva ante la crisis, ante las cosas malas que ocurren y generan pobreza y sufrimiento, el cristiano debe preguntarse qué puede hacer en lugar de quedarse como víctimas de lo que sucede y aprovechar la oportunidad para hacer el bien y construir también a partir de situaciones negativas, porque cada crisis es una posibilidad y ofrece oportunidades de crecimiento. Y le falta algo. Y ofrece oportunidades de dar la palabra de Dios en profecía para que la gente vea que todo se cumple tal como está escrito en la Biblia. Eso importa poco ya, ¿eh? Hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de los Pobres, la palabra de Jesús es una fuerte advertencia para romper esa sordera interior que nos impide escuchar el grito sofocado de dolor de los más débiles. Y así va siguiendo con Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice? Ante este panorama desolador, el Papa exhorta a dar testimonio del Evangelio, que para él no es decir las cosas en verdad como son, ya lo sabéis, es obvio, y a encender luces de esperanza en medio de la oscuridad, a comprometernos con valentía por la justicia, la legalidad y la paz, estando del lado de los débiles, y no anunciando el reino de Dios, y no anunciando que todo esto se está acabando y que te prepares, y no anunciando que Él es el anticristo, al igual que todos los papas de toda la historia. Claro, ¿cómo va a decir eso, no? En fin, y así va siguiendo, porque todo lo que va soltando, en definitiva, es paja para recubrir la verdad. Qué forma de desviar a la gente la atención de la verdad. Y ya ves con qué calificativos. Desde luego, cómo trabaja el diablo a través de este hombre del Vaticano. Pero aún hay más, como el mensaje papal. Fijaos también, ¿eh? ¿Cuándo es el fin del mundo y cómo esperarlo? Arzobispo responde. Un arzobispo peruano responde a la pregunta sobre cuándo es el fin del mundo y cómo debe esperarlo un católico. Antes el Papa dice que, bueno, tú a lo tuyo, ¿no? El Señor Jesús no quiso revelar con detalles muy precisos estas señales, en especial las del fin del mundo, para que estuviéramos siempre preparados. ¿No quiso revelar con detalles muy precisos? Vaya, pues entonces, ¿qué hizo, Indicó Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, en la homilía de la misa que presidió este domingo. El prelado recuerda que el mismo Jesús señala esto en el Evangelio de Mateo cuando afirma que, y atención ahora a esto, de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Una vez más, hemos de decir, este texto está mal traducido y lo hemos mostrado. El texto, en verdad, es que si se leyera así y fuera así, nos dice que Jesús no es Dios, que no sabe el futuro suyo, ni el de él mismo. Es que es impresionante. Esto es pisotear al Hijo de Dios como Dios. El texto, en verdad, dice que del día y la hora nadie da a conocer, no que no sabe nada, sino da a conocer ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre, porque la voz del Padre es la que se oirá anunciando día y hora, no ni mes ni año, porque eso ya se sabrá. Una vez más, si no sabemos eso, hacemos como los católicos que se tragan el texto así, y que por desgracia aparece en casi todas las Biblias del mundo así, mal traducido. Ahora pensad si sois quizás adventistas,
o de cualquier otra religión, pero si sois sobre todo adventistas, no digáis más ese texto para querer decir que no se puede saber cuándo regresa Cristo, en qué año, porque la Biblia es clara y nos lo dice y lo demostramos. Viene durante la fiesta de tabernáculos, entre septiembre y octubre, según nuestro calendario gregoriano, que es el que utilizamos normalmente, ¿no? Y en 2031, cuando se cumplen los 6.000 años desde la entrada del pecado, no desde la creación, porque entre un hecho y otro pasaron 33 años y medio, los mismos que vivió Jesús como Adán sin pecar. Por eso es el segundo Adán. Y donde el otro falló, Cristo venció, y por eso podemos ser salvos. Por tanto, hay aquellos que dicen, no hagáis caso de los 6.000 años para saber cuándo regresa Cristo, y que eso no es profecía bíblica, señores. Mirad Génesis 1:1, estudiadlo en el concepto hebreo, lo que nos dice, y veréis que habla a los 4.000 aparece el Mesías, y a los 6.000 es la segunda venida. Tú lo lees en español y lees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no te enteras. Pues, señores, o nos ponemos a indagar de verdad, o sí que nos vamos a tragar las tonterías que dicen tantos para no querer ver y asumir la realidad. ¿Quieres o no quieres que vuelva Cristo en verdad? ¿Y cuándo toca? Porque si dices que viene antes, ya sabes que quien vendrá antes es Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y si dices que va a venir mucho después o después, en general, el toro te va a pillar. Tú mismo, tú decides. Pero la verdad que hemos demostrado es incuestionable. ¿No te lo crees? Entra en las conferencias que hemos presentado al respecto. Por los títulos las vais a encontrar. Y desde luego, nadie puede negar lo que hemos demostrado. Nadie. Otra cosa es que digan las 1001 tonterías inventándose cosas sobre nosotros, o que malinterpretamos, o que giramos las cosas, porque cualquiera que estudia en oración se da cuenta, dejando los prejuicios y preconceptos, que no mentimos en absoluto. A partir de aquí, tú decides. ¿Quieres ser salvo aceptando el mensaje del cuarto ángel o no? No hay más, ¿eh? No hay más. Pero sigamos viendo qué nos dicen. El arzobispo resaltó asimismo que nuestra fe católica cree firmemente que Dios pondrá fin a la historia con la segunda y definitiva venida del Señor Jesús. Sí, lo tienen claro, ¿eh? Cuando eso suceda, continuó, los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Y ahora es cuando dices, y qué absurdo, ¿no? Si creen que cuando uno está muerto se va al purgatorio en alma, eso dicen, como tú descarnado y el cuerpo se queda hecho polvo por aquí, o igual estás ya en el cielo porque eres un santo y resulta que, cuando venga Jesús tendrás que volver al cuerpo. Toma, vaya fastidio, pero ¿no estabas ya bien así? Pues no. Y los vivos serán transformados, claro. Y así todos seremos iguales. Pero qué absurdo, ¿no? Primero la creencia que ya estás pululando por algún lugar y luego, ¡pam!, tienes que volver al cuerpo. En serio, es que no se da cuenta una persona que cree eso, analizando un poco esa creencia, que es de un absurdo subido, sobre todo si lee el resto de lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Una vez más, si te sigues tragando lo que te dicen desde un púlpito, sea iglesia católica, protestante, lo que sea, y no estudias por ti la palabra de Dios y buscas la verdad de todo corazón, lo tienes claro. ¿Cómo esperar el fin del mundo? Monseñor Eguren dijo que del fin del mundo, que se dará con la segunda venida de Cristo, no sabemos el día y la hora, por lo que nuestra actitud espiritual debe ser la de vigilante espera, siempre preparados. Sí, el día y la hora no lo sabemos. Lo único que sabemos es que lo que os he dicho es cierto. A partir de aquí, evidentemente debemos estar esperando y vigilando. ¿Vigilando el qué? Pues en que no caigas. Y vigilando en que debes prepararte a ti mismo y ayudar a conocer a los demás y prepararlos para que
se preparen para el retorno de Cristo. Esto quiere decir que se debe vivir en gracia de Dios, trabajando en las cosas del Señor, con el corazón convertido y en tensión hacia Él, de tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, salgamos a su encuentro acompañados por nuestras buenas obras para que merezcamos ser colocados a su derecha y tener parte en su reino eterno. Y algunos dicen, pero es que si dices que viene en esa época, en esos años, mientras puedes hacer la vida que te dé la gana. Pues sí que amas al Señor, ¿no? ¿Y al Señor lo vas a engañar? En esta espera activa del fin del mundo, los fieles deben vivir también la perseverancia, que se puede definir como paciencia. Es la capacidad de soportar, de llevar sobre los hombros y de permanecer fieles a Cristo, incluso cuando el peso parece hacerse demasiado grande e intolerable y estamos tentados a abandonarlo todo y a todos. Y en eso tienes razón. La perseverancia se basa en la certeza de la fe y en la esperanza en Cristo. Por ello, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y mirad qué dice ahora. El arzobispo peruano recordó además que Jesús advierte en el Evangelio de los falsos profetas, una advertencia a tener muy presente en nuestros tiempos, en que no pocos usurpan las funciones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, apostólica y romana, fundada por Cristo. Mentira, no la fundó Cristo. La historia no dice que la fundó Cristo. Y la Biblia menos, clarísimamente. Pero bueno, tienen problemas porque hay gente en países, especialmente latinoamericanos, que dicen que vienen a ser obispos o sacerdotes de la Iglesia Católica y dicen que no lo son, en verdad, y con eso están teniendo problemas. Pero ahora añade, o por líderes que nos pregonan ideologías o sistemas políticos o económicos que pretenden ponerse en el lugar de Dios, prometiendo al hombre de hoy la felicidad y la salvación en este mundo. También tiene razón en esto, Monseñor Eguren animó también a no hacer caso a aquellos adivinos y agoreros que, aprovechándose de nuestros miedos e inseguridades, falsamente pretenden profetizarnos cuándo será el fin del mundo. Vaya, ¿va en consonancia con lo que dice el Papa, sí o no? Pues sí. O sea que si tú profetizas cuándo será el fin del mundo, entonces eres un adivino, un agorero, y por tanto, ya ves lo que eres, una desgracia humana, vamos. Satanás no es tonto. Sabe que levantando gente que anunciara cuándo sería el fin del mundo, habría confusión, porque no sería solo una voz la que dijera la auténtica fecha, sino que habría muchos diciendo fechas falsas, fechas me refiero a años, no concretando día en concreto, Pero además, también a gente que diría cuándo es realmente en 2031, pero en cambio los apartaría por otras cuestiones que no son la sana doctrina, Pues sí, eso está pasando. Bien, pues a partir de aquí, vosotros mismos, estudiad por vosotros mismos, mirad lo que hemos presentado y a partir de aquí, una vez más digo, decid en vuestro corazón si esto es así o no, en oración al Señor, y el Señor os lo va a dejar muy claro. De eso no hay duda alguna, pero debéis mirar todos los temas. No decir que hemos visto algunos y seguir objetando tonterías para no querer ver la verdad. Ahora, apartado para Kirguistán, dentro del tema del Vaticano, se presentó el proyecto de la primera catedral. Sí, tendrán catedral también allí. La primera catedral católica de Kirguistán se levantará en el corazón de Bishkek. El proyecto, cuyas obras comenzarán en los próximos meses y estarán terminadas en 3 años, fue presentado durante una conferencia de prensa celebrada en la capital el 9 de noviembre. Durante la presentación, el administrador apostólico de Kirguistán, el padre Anthony James Corcoran, dijo que la piedra angular fue bendecida por el Papa Francisco en Nur Sultán durante su viaje a Kazajistán, y eso lo estuvimos mostrando. Pues mira, la piedra va a servir para esto. En esa ocasión, señaló el sacerdote jesuita, el pontífice recordó a todos los presentes la importancia de la misión encomendada a la presencia católica en la sociedad de esta nación, ayudar a los numerosos necesitados. El administrador apostólico también señaló que los católicos locales comparten con sus conciudadanos musulmanes, que son mayoría en el país, el objetivo de hacer del mundo que los rodea
un lugar mejor. El ecumenismo por sus fueros. Y nos siguen hablando también diciendo esto, y Valery Dil, asesor del presidente de la República de Kirguistán, Sadir Japarov, que también estuvo presente en la rueda de prensa, quiso destacar precisamente la importancia del evento, no solo para los católicos del país, sino para todo el pueblo. La construcción de la nueva iglesia también tendrá importancia internacional, dijo. Nuestra república se adhiere a los principios democráticos y al principio de la libertad de profesar la propia fe. La construcción de la iglesia catedral es una prueba de ello. Damián Boksiechovsky, hermano jesuita y ecónomo de la Administración Apostólica de Kirguistán, dijo a la agencia Fides que hoy la única iglesia católica de Bishkek se encuentra en una zona extremadamente periférica. En un país de mayoría musulmana, dijo, algunas personas ni siquiera conocen la existencia de la parroquia alejada del centro, también porque no está conectada por transporte y la carretera que lleva a la iglesia fue pavimentada hace solo un año. Por tanto, es alejada, es una iglesia y no saben ni que existe prácticamente. Pues imaginaos ahora haciéndolo mucho más céntrico en una catedral. ¿Cómo va a cambiar la cosa? Pero ya veis cómo se está trabajando con los países islámicos. El Vaticano no para. Y atención a esto, próxima encíclica. Wojciech, arzobispo de Utrecht, pide al Papa Francisco una encíclica sobre la ideología de género. Dicha solicitud se ha producido durante la visita ad limina que los obispos de Países Bajos realizaron la semana pasada al Vaticano. ¿Y por qué? Pues porque el tema de la ideología de género está dando muchas vueltas dentro de la Iglesia Católica y hay que hacer algo para marcar pautas. Y se le está pidiendo al Papa, y no es la primera vez, que se haga esto. ¿La terminará haciendo? Veremos. El tiempo lo dirá. Y ahora no es corrupción en Miami, es corrupción en Vaticano. Francisco me quiere muerto, dice un cardenal investigado por corrupción. Ya estuvimos viendo de qué iba esto. El italiano Angelo Becciu supo ser una figura poderosa de la Santa Sede, cercano al Papa, que presidió el dicasterio que se ocupa de los santos, cuando un escándalo en manejo de fondos del Vaticano forzó su renuncia. En el ojo de la tormenta está la compra de un inmueble en Londres, tema que provocó una fuerte pérdida a las finanzas papales. En audiencias de esta semana, divulgadas por la prensa italiana, se supo que grabó al pontífice sin avisarle y que en un chat que comparte con familiares y amigos afirmó que Francisco quiere mi muerte. Porque además hubo una cuestión, y es que, si no recuerdo mal, era una monja que fue secuestrada y debían pagar un rescate por ella. Y la cantidad era sumamente elevada, él dijo que el Papa que se pagara, pero no tanto, y todo eso se grabó también en conversación. Y ahora, pues, parece ser que, por lo que dice este hombre, el panorama que viene sobre él no es muy bueno. A pesar de todo, hablamos de corrupción. ¿Corrupción de quién? O de una entidad ya en sí, que es corrupta desde sus tiempos memorables. Bueno, en fin. Ya sabéis que ahora, por cierto, el cardenal Becciu ha dicho que no, pero todo ha ido muy bien con el Papa. Qué cosas, ¿eh? Y una vez más, no es corrupción en Miami, es corrupción en Irlanda. Iglesia Católica en Irlanda enfrenta cientos de denuncias por abuso sexual infantil en internados. ¿Qué nos dice? Pues mirad, órdenes religiosas de la Iglesia Católica en Irlanda enfrentan cientos de denuncias de abuso sexual infantil dentro del sistema escolar por actos cometidos desde los años 60. A pesar de que hace 15 años en el país se estableció la Junta Nacional para la Protección de los Niños en la Iglesia Católica de Irlanda, un organismo de control interno para hacer que las diócesis y las congregaciones religiosas rindan cuentas sobre la protección de los menores de edad, no se han tomado las medidas necesarias, recoge The Irish Times. Según el medio, durante la última década la Junta realizó revisiones en las 26 diócesis católicas, además de investigar las 138 congregaciones religiosas. Entre las órdenes y congregaciones denunciadas está la Orden de los Dominicos. Hablaremos sobre ellos, porque estamos preparando temas, y vaya temas, sobre la Orden de los Dominicos, Domingo de Guzmán y compañía, que dijo haber recibido 97 denuncias, mientras que la Orden de las Carmelitas confirmaron 56.
Los vicentinos también revelaron que la congregación registró 48 denuncias de presunto abuso infantil por parte de sus miembros, al igual que los franciscanos, que han recibido 124 denuncias contra 26 frailes. Por su parte, los jesuitas, que el año pasado se disculparon públicamente por no actuar ante las acusaciones de que uno de sus miembros estaba abusando sexual y físicamente de los alumnos en la década de 1970, afirmó haber recibido 149 denuncias contra 43 de sus sacerdotes. La Orden de San Juan de Dios enfrenta 131 denuncias, 10 de las cuales están relacionadas con incidentes que supuestamente ocurrieron en África y el Reino Unido, cometidos en los últimos 50 años contra 41 miembros de la congregación, informó The Sunday Times. Aquella cifra incluye 34 denuncias de abuso sexual infantil presentadas desde 2015, cuando la Junta llevó a cabo una revisión de protección de la Orden. Según el medio, en ese entonces la agrupación ya tenía conocimiento de los 97 casos restantes. La Orden, que dirigía 5 escuelas especiales para estudiantes de 5 a 18 años, nunca llegó a un solo acuerdo judicial con las víctimas. Además, ningún miembro de la misma ha sido condenado por abuso sexual infantil ni incluido en el registro de delincuentes sexuales. La ola de acusaciones llega tras un documental de la cadena de radio irlandesa RTE que presenta a 2 hermanos que fueron abusados sexualmente en el internado Blackrock College. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Antes a esto le ponía el título de Más de lo mismo, pues bueno, es eso. Pero también hay tensión con China por parte del Vaticano. Santa Sede rechaza instalación de obispo en diócesis no reconocida en China. Y esto no ha gustado, pero es que cuando aquí explican las circunstancias, resulta que después va China y ¿qué dice? El gobierno chino dice no saber sobre instalación de obispo no reconocido por el Vaticano. Y hay serias tensiones aún entre ellos. Y el Papa va diciendo que hay que tener paciencia porque los chinos tienen mucha y que hay que trabajar con tiempo para que se siga consiguiendo un buen estatus del Vaticano con China y los católicos chinos puedan estar bien. Una vez más, evidentemente el papado no está consiguiendo doblegar al Vaticano. Perdón, a China. Y China, ya sabéis lo que le espera, ¿no? Lo mismo que a Rusia. Y eso es profecía en Daniel 11, versículos finales. Y esas señales de los tiempos debemos conocerlas, porque al final sí o sí tendrán que ceder. No les va a quedar otra, porque durante un tiempo el Vaticano conseguirá el poder, pero antes de conseguirlo tendrá que doblegar y de qué forma. Y ya sabéis lo que está pasando en Rusia, ¿no? Pues no esperemos otra cosa de China. Una vez más, mirad todo lo que hemos presentado sobre Gog, Magog, sobre todas las profecías finales que hemos venido hablando durante años y cómo todo se está cumpliendo delante nuestro. Y desde luego, el que no esté atento a lo que está aconteciendo, lo relacione con los textos bíblicos, porque queda más que claro cómo se demuestra una cosa con otra, hará caso a lo que dice el papado, sean adventistas, evangélicos o lo que quieran, y seguirán sin enterarse de nada. Y el fin los va a sobrecoger. Pero bueno, dicho esto, nosotros seguimos ahora ya finalizando con el tema para Israel. ¿Y cómo está la situación en Israel? Pues ya podéis adivinar. Terrorista palestino asesina a 3 israelíes y roba 2 automóviles cerca de Ariel. Doble atentado en Jerusalén, 1 muerto y 14 heridos, 3 graves y en estado de coma. 3 palestinos muertos y varios heridos en violentos enfrentamientos con las fuerzas de Israel. Y así un no parar, ¿eh? Pero mírate esta noticia, y le doy las gracias a la persona que me lo mostró. Miles de judíos ortodoxos pertenecientes a la escuela de rabinos de Chabad, emisarios del Rebbe Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, afirman estar preparando al mundo para la redención en Mashiach, o sea, en el Mesías. Hay que mencionar que pareciera comenzar a haber una naciente competencia entre las diferentes escuelas del judaísmo para presentar a su Mesías,
No hace mucho esta escuela creía que el Rebbe Schneerson era el Mesías que esperaban, y hasta hubo publicidad en todas partes sobre tal afirmación. El rabino Tomer Rotem se encuentra en la Conferencia Mundial de Rabinos de Chabad, emisarios del Rebbe de Lubavitch, donde se encuentran 7.000 rabinos de Chabad reunidos. Chabad Lubavitch es el movimiento judío más grande e influyente del mundo. En cada país hay al menos un rabino emisario del Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. El Rebbe es pionero en la época moderna de la difusión de las 7 leyes de Bnei Noach, o sea, las 7 leyes de Noé, ¿eh? No sé si habéis oído hablar de esto. Si no, buscad, porque desde luego el tema es interesante. Tomer Rotem ha dedicado su labor a fundar y dirigir la comunidad Bnei Noach para toda Hispanoamérica. La comunidad de los noajidas son un movimiento creado por el rabinato para evitar las conversiones de gentiles al judaísmo. Interesante, ¿eh? Evitar eso. Su función es básicamente atraer personas de otras religiones y tradiciones abrámicas al judaísmo sin tener que pertenecer. Esto con la estrategia de ganar adeptos que respalden su religión judía para sentar las bases para un advenimiento de un Mesías judío. Y ahora los judíos mesiánicos se deberían enterar que les están manipulando para esto, y aún no se han enterado. No serán judíos de la fe, pero en cambio van a apoyar ese Mesías que esperan. ¿Y en serio aún seguís a los judíos mesiánicos? ¿Aún nos dais cuenta que forma parte de una trampa? Y muchos de ellos ni lo saben, ¿eh? Pues bueno, ya va siendo hora de despertar y de buscar la verdad, porque si no, ya veis cómo Satanás te la pega por un lado o por el otro. En Latinoamérica tiene la meta de atraer gente del cristianismo y convertirlos en noágidas, es decir, goyim al servicio de los judíos sionistas. Goyim, ya sabéis, es la palabra que se utiliza para decir los cerdos, ¿eh? Los goyim, los gentiles. Pues mira por dónde. No se harán judíos, pero en cambio estarán al servicio de los judíos sionistas, los que preparan la venida de Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Y tantos sin enterarse. O sea que tuve diciendo palabras en hebreo porque así quedas muy bien y estás más cerca del Señor, ¿eh? No seas iluso y despierta ya de una vez, que te estás jugando la salvación. Y bueno, para colmo el vídeo, judíos ortodoxos preparando al mundo para la redención en Mashiach. Y aquí lo tenéis. Pues bien, ya lo habéis visto, ahí los tenéis a todos, son 7.000. Y preparando al mundo para ¿el qué? La redención en el Mesías. Vaya forma de preparar al mundo, sí. Satanás lo está haciendo muy bien. Yo no sé cuántos de ellos llegarán a despertar cuando conozcan el mensaje auténtico, pero desde luego, qué difícil lo tienen. Y lo peor es como, ya habéis visto, el Vaticano trabajando con el judaísmo. ¿Para qué? Porque detrás están los mismos. Y ahora ya se van mostrando, y ahora ya se terminan de publicitar por dónde irá todo. Y en definitiva, lo que debemos hacer es seguir mostrando la verdad, para que unos y otros despierten y que Dios coja a los suyos que tenga en esos lugares de engaño. Porque pobrecitos, si no, pobrecitos. Pero el mundo entero será arrastrado al gran engaño, sin lugar a dudas, que pocos se salvarán. Y terminando, una noticia más sobre Israel. Joven israelí arrollada cerca de Jerusalén, el terrorista fue abatido. Ya veis que esto es un continuo. Y terminamos con una noticia sobre el tercer templo de Jerusalén y, como no, los señores que están trabajando para levantar el tercer templo de Jerusalén, sí, los del Instituto del Templo. Sintonice la charla del templo de esta semana mientras Isaac Reuben presenta el especial Vaquilla Roja. Entrevista al hombre detrás de las vaquillas rojas, quien cuenta una historia que se extiende desde el corazón de Texas hasta la tierra de Israel. Todo comenzó en el monte del templo, con un pensamiento que derivó en una pregunta que derivó en una conversación.
se plantó una semilla y poco después una notable coincidencia, entre comillas, provocó una búsqueda global de 3 años de una vaquilla roja perfectamente roja y sin imperfecciones. El hombre detrás de la novilla roja cuenta la historia de la búsqueda de la novilla roja que él personalmente dirigió, las personas que conoció, las novillas que inspeccionó y cómo, con esfuerzos incesantes y energía ilimitada, finalmente trajo 5 novillas rojas de Texas a Israel. Los 5 son candidatos elegibles para ser el que traiga el más alto nivel de pureza bíblica al mundo. No te pierdas esta fascinante entrevista completa. Pues bien, la entrevista está toda en inglés y si alguien quiere buscar, entrando en la página del Instituto del Templo, ahí la puede escuchar, si sabe inglés, claro. Una vez más, fijaos cómo se está dando todo. Parecen puntos que no tengan nada que ver unos con otros, con las cosas que hemos presentado, pero ¿os dais cuenta cómo todo se va interconectando? Cómo detrás hay una mente brillante, pero totalmente diabólica, que es la de Satanás, que es la que está guiando todos estos movimientos tan distintos y tantas cosas que hemos mostrado, para que finalmente todo el mundo caiga en el gran engaño, la venida de Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Y para eso es necesario que todo esto esté hecho. Ecumenismo, tercer templo de Jerusalén, doblegar Rusia y China, y tantas cosas más. Y es necesario, cómo no, la ley dominical e ir contra el pueblo de Dios, que seguirá fiel guardando el sábado, porque estos también se van a regirar. Porque cuando aparezca este falso Mesías, les va a decir que él cambió el día de reposo y lo pasó al domingo. ¿Y creéis que no le van a hacer caso? Caerán de 4 patas. Qué lástima, qué lástima. Y con todo lo que sabemos deberíamos estar dando este mensaje al mundo entero. Ojalá tuviésemos los medios para hacerlo. De momento solo podemos orar porque el Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé las palabras, nos dé el poder para seguir avanzando. Y pedimos la lluvia tardía para que caiga sobre todo su pueblo y demos el mensaje del 4.º ángel con gran fuerza, porque ya veis cómo se prepara todo. Y seguro que Dios hará el resto. Seguro. En sus manos estamos para eso. Terminamos con una cita de Ellen White, extraída también de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio de citas suyas. Escrito en 1895, nos dijo: debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Y ahora eso en la Iglesia Adventista se está haciendo menos que nunca. ¿Por qué? Pues porque ya no interesa. Porque jesuitas, masones y calzonazos están haciendo su faena en la Iglesia y ya no se dicen las profecías como eran y como hablaban nuestros pioneros. Por eso el Señor ha tenido que levantar el mensaje del 4.º ángel, para seguir dando el mensaje que ellos niegan ya y no quieren dar por nada, y encima pisotean y arremeten contra él. Pero ahí Dios aún tiene pueblo y debe salir de allí, al igual que el resto del pueblo que está en Babilonia. Cuando el mensaje del 4.º ángel llegue al mundo, muchos aceptarán y podrán ser salvos y se prepararán para el regreso de Cristo en 2031. Pero antes grandes cosas vamos a ver y grandes cosas vamos a sufrir. Pero el mensaje hay que darlo por el bien de muchos. Una vez más os digo, entrad en nuestra web del Gran Engaño. Esta es la web antigua, ahora ya tendremos también ya plenamente la nueva actuando. Cualquiera de las dos sirve. Cualquiera de las dos podéis encontrar todas las conferencias en orden de presentación. Y desde luego iréis viendo cómo todo lo presentado hace tantos años ahora está pasando. ¿Y por qué? Porque las profecías bíblicas se deben cumplir sí o sí, bien interpretadas, por supuesto. Y porque los escritos inspirados por Dios a Ellen White
daban los detallitos que nos eran tan necesarios para este último tiempo. Y desde luego, todo se está cumpliendo. Y una cosa más para deciros, no veáis solo las conferencias, mirad las predicaciones, los estudios bíblicos, lo que fundamenta en la sana doctrina, porque de lo contrario, de nada servirá todo lo que podáis ver. Eso debe servir para que os mentalicéis que debéis seguir al Señor de todo corazón, no por miedos y temores, por amor, porque Él pagó por nosotros para que pudiésemos ser salvos, muriendo Cristo en la cruz, y resucitó para ofrecernos esa salvación intercediendo por nosotros. ¿Vamos a despreciar ese gran sacrificio? El mundo está sin esperanza. El mundo va con vaivenes para aquí y para allá, pero no saben la verdad. Nosotros sí, hemos de callar. Que Dios nos ayude a dar el mensaje final. Y recordaros que queda esto. Mirad los contactos, clicad donde hay contactos, mirad si tenéis gente que esté en el mismo sentir en donde vosotros estáis, y así podéis agruparos y podéis fortaleceros mutuamente. Una vez más, os doy las gracias desde aquí a todos los que estáis colaborando para que podamos seguir haciendo esta obra de Dios. Gracias de todo corazón. Que Dios os bendiga y algo nos une. Maranata 2031. El Señor viene.